Buenas tardes, mi nombre es David Freire, vengo del 10.º año de básica y este es el video para el deber de lenguaje, en el cual tengo que hablar o tengo que exponer acerca del tema, el cual había dicho en el anterior deber, el cual el mío es acerca del miedo. Primero, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación universal e instintiva que abarca todo lo, todo el espectro de fenómenos tanto con los conocidos y los desconocidos. Es probable que también exista el miedo a saber, en el fondo de que las cosas podrían ser de otra forma y quedarnos quietos en vez de poder hacer algo. Cuando la imaginación se convierte en un refugio de miedo, es tiempo de tirarse a la cabeza la realidad, generalizando. La mayor victoria en la que podemos someter al miedo es la de vivir una más expresión sin él. Entonces, el miedo es un sentimiento, por decir así, que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros em, lo experimenta de alguna forma. Puede abarcar diferentes cosas, como fobias, como miedo, temor a una mala situación, miedo a lo desconocido, como dijimos, miedo a lo que vaya a pasar, miedo al futuro, miedo a los recuerdos del pasado, entre otras cosas. Lo cual, o sea, es posible que no sepamos nada de la vida, pero prometernos a nosotros mismos cuidarla y no asustarnos eh, es algo imposible porque el ser humano necesita el miedo para vivir. Porque el miedo es lo que le mueve, por decir así. Sin el miedo o sin el temor, porque es instintivo el temor, es instintivo el miedo. El miedo y el temor son un sentimiento el cual nos da una precaución o una advertencia a que una situación está fuera de nuestro conocimiento o puede causar peligro o puede dañarnos de alguna manera física o psicológicamente. Esto nos ha ayudado desde tiempos remotos, desde cuando éramos hombres de la cueva, a ayudarnos con diferentes bestias de esos tiempos, los cuales usualmente, si no hubiéramos tenido este sentimiento de miedo, de aberración, de temor a aquellas criaturas que en esos tiempos tenían cualquier ventaja para podernos ganar, si no hubiera sido por el miedo, por la precaución que hubiéramos tenido, en este tiempo no hubiéramos existido tanto o simplemente no hubiéramos existido, por decir así. Para algunos la vida se reduce a esperar a que les pasen las cosas que no son capaces de buscar entre ellos mismos por miedo o por pereza. Pocas cosas distinguen más a las otras que la división entre las que tienen miedo a la vida y las que tienen miedo a la muerte. Aunque lo más peligroso es despertarnos un día y que nuestro miedo se haya convertido en indiferencia. Ese día que sí podemos darnos por muerto. Mostrar debilidad sin miedo es la mayor fortaleza, por decir así. Porque al mostrar alguna debilidad de nosotros, o sea, mostrar alguna debilidad, pero sin miedo, o sea, tener como que más o menos la indiferencia de que nos pueda pasar algo, aunque pueda ser malo de alguna forma, también es la mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque nos da, ¿cómo les puedo explicar? Nos da nos, nos da un impulso de que podamos o sea, que podamos hacer lo que nosotros queramos sin miedo a que nuestra debilidad nos pueda quitar eso. Sin miedo a que, por precaución, por miedo a vivir, por miedo a morir, no realicemos. Madurar emocionalmente es la idea de que la felicidad es perecedera, que vivir consiste en momentos felices intermitentes y no las cosas que queremos. ¿Por qué? Porque nos da miedo a que a causa de esa acción se termine todo. En ser feliz como un ideal absoluto. Es la clave para desterrar ese absoluto miedo a la felicidad, cambiándolo por esperanza. Vivir es encontrar el difícil equilibrio entre el ansia fatigable de buscar y el miedo erosionante de encontrar. Poder
comprender estos dos ámbitos y llegar a una que para algunas personas es una cruda realidad y para otras es la tranquilidad de poder encontrar una respuesta a lo que nosotros queremos saber. Vivir es evolucionante. A ver, prosigamos. Llama la atención el miedo que experimentamos ante la incertidumbre. Una de sus mayores manifestaciones es la temporal. Miedo es sentir que cada tiempo pasa más deprisa, que cada vez el tiempo pasa más deprisa y sin embargo nos ocurren menos cosas. Como les expliqué, es el miedo a que nosotros acabemos todo y no hayamos logrado hacer nada, no hayamos logrado dejar algún legado, dejar alguna huella. Porque para eso estamos para dejar alguna huella, para dejar un rastro de que nosotros hemos hecho algo en la vida. Porque si no, entonces, ¿para qué sería vivir? No hay un... Ese es el miedo que la mayoría de gente tiene y es una de las grandes fobias que la gente tiene y puede culminar en poder realizar diferentes o varias acciones, las cuales en su naturaleza, por decir así, o por su actitud, no hacen. Y esto, como lo hablamos en el tema anterior, o en el punto anterior, quitar esa debilidad al miedo también es la mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque puedes vivir, puedes realizar todo lo que tú quieras. Eso es el vivir sin miedo. Y el miedo es sentir a que todo ese tiempo se vaya rápido. A veces también puede atenazarnos el miedo constante de lo que está a punto de ocurrir no pase nunca, como les dije. Uno de los miedos a los que conviene superar se trata del miedo de habernos dado cuenta demasiado pronto que es demasiado tarde. De nuevo, la experiencia a través de nuestras vivencias actúa como freno de mano y el miedo nos embriaga al comparar inevitablemente personas, situaciones, cosas, lugares, sin que la mayoría de veces exista un hilo conductor propicio para realizar esas asociaciones mentales tan artereras. El mayor fracaso es tenerle miedo a volverla a fracasar. Obviamente, el miedo también se manifiesta en otra dimensión básica, como la que es el espacio. Mientras el miedo, la cobardía, la pereza sean mayores que la distancia que nos separa, seguiremos todos solos. El miedo, la sumisión, el servilismo son actualmente los principales factores de degradación humana. Esto genera, a su vez, la terrible venganza del cobarde para redimirse de su miedo a través de la intransigencia. Un miedo que suele recaer sobre todo en lo desconocido, en lo que no se entiende, en lo que nosotros no podemos captar en nuestra dimensión. O que nuestra mente o ¿cómo les puedo explicar? Nuestro entendimiento que nosotros podemos tener en aquella situación, en aquel tiempo, no pueda explicar varias situaciones, varias entidades, cualquier cosa que pueda pasar alrededor nuestro y que tengamos un miedo al saber que no existe. Por eso existe el miedo ¿cómo se dice? Varia gente le tiene miedo a la oscuridad desde los tiempos remotos, ya que toda la gente desde cuando no puedes ver nada, cuando uno de tus sentidos está aturdido, ya que no puedes distinguir lo que puedes ver y sentir que alguien o algo o alguna cosa, alguna entidad, alguna cosa esté ahí, algún peligro esté ahí enfrente y que no sepamos. Ese es el miedo que ese es el miedo el miedo a lo desconocido. Y es un miedo que puede hasta paralizar a alguna gente. Llama la atención a lo mal repartido lo que está el miedo en matrimonios, más despreciables el que existe en este y la maldad. En este ámbito destaca especialmente el miedo a amar. Ese miedo es uno de los que más se basan también en la experiencia y resulta extraordinariamente añorable la inocencia perdida al amar sin miedo a perder. Pocas prácticas cotidianas erosionan la pasión por la vida. Afortunadamente, la experiencia y el conocimiento devienen en apreciar la sencillez de toda como una de las armas definitivas de la belleza artística más honesta. El conocimiento el conocimiento del mundo artístico tendría su correspondiente paralelismo
entre el conocimiento personal. Particularmente, algunos vivimos en la terrible contradicción entre querer siempre conocer personas nuevas y el terrible miedo a que casi todas se nos aburren, o sea, que todas terminen, que todas pasen de alto por nosotros. Es peligroso el miedo constante a que cualquier persona piense que no es suficiente para nosotros, o viceversa. Ambos nos condenan a una existencia aislada, en una isla desierta de su propio ser. Otros temores notables son el miedo a creer que ninguna presencia llene jamás el hueco de alguna ausencia, de alguna cosa que nos haya dejado. Y el miedo a que nada nos parezca excitante en el mundo actual, a que nada nos genere furor, a que nada nos genere sentirnos vivos, por decir así. No, que no nos genere unas ganas de poder vivir. El auténtico miedo pareciese que fuera demostrarse lo suficientemente... A ver, el auténtico miedo pareciese que fuera el demostrarse lo suficientemente valiente y fuerte como para mostrar debilidad, como les expliqué. Si mostramos debilidad y no tenemos miedo a eso, ya estamos un paso más adelante. Solo a través de experimentar la sensación de miedo conseguimos vencerlo. Si alguien nunca ha experimentado el miedo, ¿cómo va a poder defenderse? ¿Cómo va a poder saber qué actuar? ¿Cómo va a poder afrontar la situación la cual esta persona sí ni siquiera conoce? Pero más allá de vencerlo, nos conviene educarlo a nosotros. Hacerlo nuestro sin huir de él. Convertirlo, hacer un buen equilibrio entre los dos. O sea, aportarle el valor suficiente para que deje de tenérselo a sí mismo. Que tengamos la balanza de que en una parte podamos proseguir teniendo miedo, pero por precaución, y en la otra dejar de tener tanto miedo a eso, porque sabemos que es un instinto, es algo que nosotros no es algo que nosotros generamos naturalmente, es algo que nosotros como ser humano, como una persona normal, como alguna persona que haya vivido en todo este tiempo, debería haber tenido, debe tener y siempre tendrá.